Pues buenas tardes. De nuevo nos encontramos con la teóloga Consuelo Vélez, nuestra maestra en estos andares. Después de estas 4 sesiones que hemos tenido, que nos han abierto un horizonte y una manera nueva de leer la Biblia, comentarios que vamos haciendo ya no van a ser la misma lectura a partir de ahora. Y hoy cerramos este ciclo de 5 sesiones. Posteriormente os llegarán los 5 vídeos en el mismo envío, con lo cual fácilmente seleccionar, pues quiero repasar esta sesión o esta otra o esta otra. Bueno, pues como ya sabemos por qué punto vamos y ya conocemos a Consuelo, le damos la palabra e iniciamos esta quinta y última sesión del ciclo. Bueno, muchas gracias y buenas noches para ustedes, porque todas creo que ya son tarde noche. Aquí estamos a mediodía, entonces son esos cambios de horario según el continente. Hoy ya sería nuestro último encuentro y yo quería pues retomar como dos temas. Uno, los ministerios ordenados en las mujeres y al final pues en este espacio de la sinodalidad que ahora estamos intentando vivir en la iglesia pues también como qué preguntas tenemos o qué aspectos se podrían remarcar. Voy a apagar mi cámara, voy a compartir una presentación. La presentación va a ser más larga de lo que yo voy a hablar, voy a correr un poco porque es todo esto de los ministerios ordenados, todo lo que se ha pedido y lo poco que se ha conseguido. Pero bueno, intentaré pues pasar y luego de todas maneras queda en el vídeo. Voy a compartir. Bueno, aquí voy a ponerla en presentación y pues como he dicho otras veces, si se corta o algo, pues alguien interrumpa, por lo que aquí no se ve nada de quién está al otro lado. Bueno, miren, esta foto es del grupo de presbíteras católicas. Esas son todas actuales, reales. Yo conozco unas cuantas. En la segunda fila, aquí en la izquierda, ella es colombiana, se llama Olga Lucía Álvarez Benjumea. Em, bueno, este movimiento empezó con unas ordenaciones en el río Danubio, por supuesto de manera clandestina, en el sentido de que no se avisó cuándo, cómo y por qué, y el río Danubio pues se consideraba que era como sin un lugar para no castigar al obispo del lugar, por decir algo, porque si se hace en un lugar concreto, bueno, ¿por qué hablo de castigo? Porque realmente la ordenación femenina da como consecuencia la excomunión. O sea, ahí tenemos un grupo de excomulgadas. Pero ellas viven su ministerio con toda la profundidad, fidelidad, radicalidad o no sé qué más llamarle, que ellas sienten. Ellas dicen que sienten este llamado y pues no va a ser una iglesia institución la que les impida vivir una vocación que ellas sienten. Ellas han estado presentes de alguna manera, no en el sínodo dentro, sino en las personas que van como para estar promocionando diferentes actividades, etcétera, charlas, reflexiones. O sea, siempre el grupo sinodal pues se reúne allá en el Vaticano, pero ha habido otros grupos, no solo ellas. Yo estuve con el grupo Amerindia, que es una red de teólogos y teólogas latinoamericana. Estuvimos acompañando todo el sínodo el año pasado, el año antepasado, las sesiones presenciales, solo participando de los espacios que ellos abrían para todo el mundo, pero por nuestra cuenta haciendo charlas, reflexiones a las que iban las personas que estaban participando en el sínodo, no todas, sino las que querían, los obispos que aceptaron la invitación, pero eran como espacios para acompañar justo lo que se estaba realizando allí. Bueno, pues alguno de esos grupos también estaban ellas hicieron algunas manifestaciones en la Plaza del Vaticano con pancartas o así, pero la Guardia Vaticana estaba ahí
muy atentos y de hecho la sacaron de la plaza de San Pedro, digamos, que les tocó estar fuera porque no las dejaban. No sé cómo averiguaban o sea, miren que el espionaje existe en todas partes, porque pues por las redes o por lo que sea, la Guardia Vaticana sabía que ellas de pronto, no es que fueran a hacer una protesta exagerada, poner un cartel, pedimos la ordenación, algo así, y sin embargo, o aparecer con la estola, como ustedes las ven ahí en la foto, y la Guardia Vaticana la sacó de la plaza del Vaticano, solo podían estar como en las calles más allá. En fin, bueno, esta es la realidad de nuestra iglesia, una iglesia que por una parte tiene toda esta capacidad de apertura. Justo ayer domingo que se celebró la jornada que el Papa Francisco instituyó, la jornada por los pobres. Entonces, una iglesia que de verdad quiere comprometerse con estas realidades, con los últimos, que quiere estar en las márgenes, para hacer de la iglesia una institución más parecida a la iglesia de los orígenes de Jesús, con personas de la más baja condición, y así empezó este movimiento cristiano que llega hasta nosotras. Entonces hay todos unos grupos, corrientes, y inclusive dentro del mismo Vaticano, a cuenta de estas celebraciones, por ejemplo, la de ayer, Jornada Mundial de los Pobres, pero también, y en esa iglesia, pues todavía falta que haya esa igualdad fundamental de todos los miembros en la práctica, porque como vamos a ver, pues se supone que en teoría ya se proclama, ¿no? Esta igualdad que nos da el bautismo, pero luego en los imaginarios no siempre es real. Y en la cuestión de los ministerios, pues sigue siendo esa pregunta: ¿para quiénes son los ministerios ordenados? Y ahí es donde la exclusión de la mujer pues se vive con toda la radicalidad. Ahí sí que llevamos tiempo de esa petición, y por otra parte pues la iglesia sigue diciendo no. Documentos en que se da ese no rotundo a la ordenación de las mujeres. En el 76 la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Declaración Inter Insigneros. En el 88 Juan Pablo II, Mulieres Dignitatem. En el 94 Juan Pablo II, Ordinatio Sacerdotalis. En el 95 la Carta a las Mujeres, también de Juan Pablo II. En Ordinatio Sacerdotalis, que es donde pues también se da ese no rotundo, claro, en las primeras declaraciones se hacía mucho énfasis en el sexo femenino. Pero claro, eso se va desmontando en la medida que las mujeres a nivel social y a nivel eclesial eh, reclamamos que no puede haber una discriminación en razón del sexo. Entonces, el argumento actual, digamos, y bueno, viene desde esa Carta Ordinatio Sacerdotalis. Ellos dicen: la iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y este juicio debe ser sostenido definitivamente por todos los fieles de la iglesia. Es simpático que ellos dicen que no tienen autoridad para conferir la ordenación, pero parece que tienen autoridad para negarla. Entonces, ahí eso es un poquito ambiguo. Pero bueno, ese documento es fuerte porque dice: debe ser sostenido definitivamente por todos los fieles de la iglesia. Sin embargo, cuando salió ese documento, esa carta, se escribe, pues las personas que están en esa militancia, y entonces preguntan: bueno, entonces ese tema ya es clausurado y no podemos volver a hablar de eso. Y la misma Congregación para la Doctrina de la Fe responde lo siguiente: ciertamente se puede profundizar todavía más en los motivos por los que la Iglesia no tiene la facultad de conferir a las mujeres la ordenación sacerdotal. O sea, abrió nuevamente la puerta. Pues claro que la frase dice pues que no le va a conceder, pero dice que se puede seguir profundizando. Esa respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe es muy importante porque abre la puerta, y entonces esto de alguna manera relativiza esa afirmación de ordinatio sacerdotalis. O sea, no es una afirmación dogmática que no se pueda por lo menos interpelar. No, es una afirmación del magisterio pontificio, sin lugar a dudas, pero no es una afirmación dogmática.
Por eso hasta el día de hoy se sigue pidiendo en el sínodo, fue una de las peticiones que salió con fuerza. Lógicamente se disminuyó también esa petición al presbiterado. Solo ha quedado la cuestión del diaconado. Y justamente, no sé, ayer, antier, no sé cuándo, pero hoy a mí me llegó el correo, allá la Secretaría del Sínodo sacó en la página web de la Secretaría del Sínodo los primeros informes de las comisiones que el Papa Francisco instituyó cuando se estaba realizando el sínodo para tratar las cuestiones más candentes. Entonces se supone que ellos están estudiando y que en algún momento van a dar una respuesta. Bueno, pues se acaba de dar una primera respuesta. En realidad no dicen nada, sino que dicen que ya están escribiendo los documentos y que van a tener este orden, este otro, este otro. Pero bueno, sobre este tema de los ministerios ordenados, dicen que esa segunda comisión que el Papa Francisco instituyó para estudiar el diaconado, que toda esa documentación se está teniendo en cuenta para ellos después hacer su informe final. Y muestran pues como el esquema que ellos van a seguir en el informe final, que si presencia de mujeres en las iglesias primitivas, que el testimonio de las mujeres que ya están ejerciendo un cargo en la curia romana o en puestos de importancia, eh, y bueno, no sabemos qué es lo que van a decir sobre el diaconado, pero que se va a trabajar otra vez o por lo menos decir algo sobre el diaconado femenino. En fin, se nos anunció que ya están empezando a hacer los documentos para presentarlos en algún momento. Vamos a ver qué dicen al final. Pero lo que tenemos por ahora es que con estos antecedentes, que bueno, que el Papa escribe eso, pero lo que pasa es que a nivel teológico, teólogos súper importantes del Vaticano II, Yves Congar, Peter Hunerman, Herbert Borglimler, ellos se manifestaron a favor de la ordenación de la mujer ya desde ese momento del Vaticano y han seguido en sus, bueno, los que están vivos, han seguido en su reflexión teológica afirmando que no hay razones teológicas para negar los ministerios ordenados a las mujeres. La iglesia pues no puede más que reconocer que eso es verdad, que no hay razones teológicas, pero entonces pues ¿a qué se acoge? A invocar las razones históricas, de costumbre, de que siempre fue así, pero no puede argumentar que hay razones teológicas para ello. Bueno, como el presbiterado, eso todavía se ve más lejos. Entonces se ha puesto mucha fuerza en el diaconado. Y además es que es algo que se está pidiendo desde tiempos atrás. Por eso, y ya no solamente el diaconado para mujeres, sino por ejemplo el diaconado permanente para varones, o sea, para que pueda haber varones diáconos casados. Eso tampoco es, en la iglesia primitiva existió. Hasta el papa fue casado, porque Pedro, primer papa, según la tradición, tenía esposa, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que vino la disciplina en la Edad Media y de alguna manera, pues estos ministerios que también estaban en la iglesia de los orígenes, pues fueron suprimidos, no tenidos en cuenta, etcétera. Y por eso es hasta 1967 que se restaura el diaconado permanente, o sea, diáconos casados. No que siendo diácono luego se casa, ¿no? Sino que primero se casa y entonces les pueden solicitar y querer recibir ese diaconado permanente. Eso es en 1967. Eso no es tan lejos, eso es de ahora. Y es tan reciente que si en algunos lugares el diaconado permanente verdaderamente existe y los diáconos están colaborando activamente en las diferentes diócesis, en algunas diócesis eso todavía es una realidad por realizar, o sea, no hay casi diáconos, no se fomenta el diaconado permanente, no interesa que se fomente. Eso también pasa en muchos lugares, pero digamos que sí está permitido y en muchos lugares, y en muchos, o no sé si muchos o pocos, pues sí se vive ese diaconado permanente. También se hizo una renovación de todos esos ministerios, ¿no? Porque había un montón de ministerios antes del presbiterado. Entonces,
esos ministerios que le llaman menores, porque los mayores diaconado, presbiterado, episcopado, entonces los menores, que habían otros, se reducen en cierto sentido al de lectorado y acolitado. Pero en el Código de Derecho Canónico decía que era solo para varones. Va a ser en el 2021 que el Papa Francisco cambia esa disposición. Quitaron la palabra varones. Entonces, a partir de ahí, realmente el lectorado y el acolitado lo pueden recibir mujeres. Ahora, uno se pregunta, pero bueno, ¿y cuál es la novedad de esto si en todas las misas hay mujeres que leen y hay niñas acólitas? Sí, pero resulta que algunas parroquias y algunos sacerdotes no dejaban que, y todavía no dejan, pero digamos que a ellos se les puede interpelar, no dejaban que fueran las mujeres las que leyeran, o por lo menos preferían que fueran varones, preferían que fueran monaguillos y no monaguillas. Claro, por la necesidad de que no encontraban hombres o niños para hacer esas funciones, bueno, pues dejan que haya alguna mujer, pero si encuentran alguna mujer, algún varón, perdón, prefieren que sean ellos. Pero a partir del 2021 uno puede interpelar a estos padres porque ellos decían es que el Código de Derecho Canónico dice que solo varones. A partir del 2021, pero eso es ayer, ¿no? Ya se puede interpelar a estas personas y decir, ¿cómo así que ustedes no admiten monaguillas o lectoras mujeres si eso ya el derecho canónico no lo prohíbe? Bueno, es un pequeño paso que para quien lo conoce, pues puede como pelearlo, pero como mucha gente no conoce nada y simplemente ve que si niños, que si niñas, y no se pregunta, ¿y por qué solo niños? ¿O por qué privilegian a los varones? Pues nadie dice mucho. Pero en la medida que uno conoce, pues se va dando cuenta que las cosas pueden cambiar. Entonces, si el Vaticano II propuso la diversidad ministerial, porque eso fue algo del Vaticano II, restableció el diaconado permanente, por ejemplo, ¿por qué la Iglesia mantiene el exclusivismo sacerdotal? Y entonces esa es la pregunta que en las últimas décadas hemos venido haciendo de una manera y de otra, aunque ya se hacía desde antes del Vaticano, pero bueno. Por lo menos, por ejemplo, en el 2016, que esto es lo que volvió a poner en el tapete con tanta fuerza lo del diaconado femenino, Francisco nombró una comisión, pero los resultados de esa comisión, como no se pusieron de acuerdo, entonces quedaron ahí como para el secreto del Vaticano, porque eso no se ha pronunciado nada. Nombró una segunda comisión y esa es la que antes les hice alusión, que parece que el grupo 5 del actual sínodo, que es el que está encargado de esta cuestión, dijo que iba a retomar lo que se ha estudiado en esa segunda comisión. Pero ahí vamos. Pero bueno, todo esto empezó antes de las comisiones, cuando esa reunión que hay, que se llama Unión de Superioras Generales, se reúnen una vez al año todas las no provinciales, las generales de las comunidades religiosas, superiores generales, se reúnen y en el 2016 le preguntaron directamente a Francisco qué impide que la iglesia incluya mujeres entre los diáconos permanentes, al igual que ocurrió en la iglesia primitiva. Por supuesto, ni siquiera preguntaron por el presbiterado, preguntaron por el diaconado. También la pregunta surge, y esto pues la iglesia entonces dice, bueno, pero como esto ya se hace, no sé para qué lo piden. Hay muchas comunidades religiosas femeninas que como trabajan en los márgenes del mundo, en las zonas más remotas, a donde no llega ningún presbítero, o bien porque no quieren, y bien porque no hay tantos, entonces a muchas religiosas se les autoriza bautizar, ser testigos de matrimonio, o sea, hacer todo menos consagrar la Eucaristía y confesar, pero ellas actúan de confesoras aunque no den la absolución, ¿no? Porque en los lugares donde ellas están presentes, pues en verdad la pastoral se mueve y se realiza gracias a ellas. Como ellas tienen esa experiencia, muchas religiosas, de alguna manera esa pregunta es como legítima, o sea, hacemos todo lo que hace un diácono y a nosotras no nos reconocen como diáconos. Y ahí vienen la diversidad de puntos de vista que existe en nuestra iglesia y que existe entre nosotras y entre el laicado.
Entonces algunas personas dicen, pero si ya hacen todo eso, ¿para qué piden el diaconado? Se van a clericalizar. Pero otras dicen lo que acabé de decir recientemente. Pero a ver, si hacemos lo mismo, ¿por qué no se nos reconoce igual que a los varones? Eso es una exclusión. Por supuesto que hay un problema inmenso con los ministerios ordenados, que se llama clericalismo. Pero entonces el énfasis es negar a las mujeres los ministerios para que no haya clericalismo, o tendría que ser empuñar todas las estrategias para acabar con el clericalismo. Yo me inclino por esta segunda función, o sea, lo que hay que hacer es acabar con el clericalismo, pero empezando por los varones, y no entonces poniendo esa excusa para no abrir los ministerios para las mujeres. Pero en eso estamos. Muchas mujeres piensan esto, que no, que mejor no nos den ministerios porque así nos volvemos clericales, pero y como lo están ejerciendo, pues ¿para qué? Pero otras mujeres pensamos que sin dejar de atacar el clericalismo, es una injusticia que haciendo lo mismo no se admita ese reconocimiento. Pero no es solo por querer hacer lo mismo que los varones, es porque es un ministerio en la iglesia y porque no debe haber exclusión en razón del sexo. Ese es el problema, o sea, no es, otras personas piensan, ¿y para qué quieren hacer lo mismo que los varones? No, es que no es que se quiera hacer lo mismo, se quiere vivir una iglesia ministerial, que esto es profundamente unido a la iglesia de los orígenes. Entonces, ese es el desafío que está ahí. En el Sínodo de Amazonía, en el 2019, bueno, este sínodo, pues aquí en América Latina, pues lo hemos vivido con más intensidad porque son 9 países de América Latina que tienen gran región amazónica, entonces por eso, pues para nosotros ha sido muy importante este sínodo. Pero ¿qué pasó con ese sínodo? Aunque sus efectos, por decir así, pues trascienden a América Latina, porque con toda esta conciencia ecológica que hoy tenemos, pues se recupera como la urgencia de tener en cuenta qué estamos haciendo con la creación y cómo desde la fe también se responde a eso. Pero bueno, en el Sínodo de Amazonía se pide el diaconado para las mujeres porque allí sí que se vive todo esto que acabé de decir, que las religiosas que viven allá realizan ministerios aunque no estén ordenadas, y también pues se pide la ordenación. Y aquí va más, no solamente el diaconado permanente para los varones, sino que se permita que haya presbíteros casados. ¿Y eso en razón de qué? Pues no hay presbíteros, no hay quien atienda a esas comunidades. Y los pocos que hay, casi siempre tienen mujer, ¿no? Entonces, bueno, casi siempre lo estoy diciendo yo, pero algunos tienen mujer, la comunidad sabe que tienen mujer, como que la propuesta también es, pues, normalicemos lo que de hecho pasa. Pero bueno, eso no se quiere reconocer en la iglesia, entonces, o se dice no, pues, y entonces se reza más por las vocaciones. Eso es un problema, eso de rezar por las vocaciones, porque pareciera entonces que Dios está ya como no queriendo atender nuestros rezos. Eso es complicado, ese es otro tema, pero eso es algo a seguirle echando cabeza. ¿Cómo Dios no va a atender a nuestros rezos cuando es algo que digamos que parece que es una necesidad? ¿O será que es que nosotros somos los que tenemos que empezar a entender las vocaciones de otra manera y no pedir vocaciones, sino hacer que nuestra iglesia actúe, evangelice y viva de otra manera? Y eso es lo que es el signo de los tiempos y Dios acompaña nuestro caminar. Bueno, eso es otro tema que no es el que nos interesa, pero bueno, a mí me parece importante también pensar un poco esa realidad. Bueno, que todo esto que yo acabo de decir aquí en esta presentación, pues lo que quería mostrar es que ya lo dije la vez pasada, por eso lo voy a pasar muy rápido. En la Iglesia de los Orígenes se muestra que hay diáconas, que en el lenguaje del Nuevo Testamento no está la palabra femenina. Entonces, por eso en Romanos dice Febe, diácono de la iglesia. Eso es muy importante porque no existe la palabra femenina y la palabra masculina se pone en Febe, que es una mujer. Entonces, pues, ¿por qué negamos que ella sea diácono? Hoy en día con el lenguaje inclusivo, pues se puede de pronto empezar a decir diácona o seguir diciendo diácono. Bueno, hay mil opciones a llevar en cuenta. Pero lo que nos interesa es
que en Romanos se habla de Febe como diácono. Y por ejemplo, en 1 Timoteo 3 está hablando de los diáconos y dice que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y que sean sometidos a prueba para que sean irreprensibles. Y luego continúa hablando de las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, etcétera. El que esté las mujeres como metidas en ese párrafo que habla de los diáconos, pues da dos posibilidades, que también ellas son diáconos y se les pide pues lo que la cultura les atribuye a las mujeres, o de todas maneras, aunque no sean diáconos, están tan cerca de esa realidad diaconal por sus maridos que prácticamente viven un diaconado matrimonial, se podría llamar así. De hecho, por ejemplo, en México, sobre todo allá en estas regiones indígenas donde se ha impulsado mucho el diaconado permanente entre las comunidades indígenas, cuando ordenan al marido, realmente las mujeres están allí con ellos, porque, bueno, acabo de decir una cosa que no es exactamente verdad, porque para ordenarlos ellos ya tienen que estar, no, bueno, miren, yo misma me estoy aquí contradiciendo, o sea, ellos ya están casados y la mujer está presente cuando él es ordenado diácono, sí, esa es la historia, ahorita me confundí un poquitín. Y vive en un diaconado bastante matrimonial. Claro, esto escandaliza a algunos en la iglesia mexicana y por eso no le dan mucha, algunos no quieren seguir fomentando el diaconado permanente porque como la mujer es tan presente, entonces empiezan a pensar, no, ahora ya se va a volver normal que el diácono se ha casado y ya mañana nos dicen que los presbíteros se han casado, entonces como hay esos miedos, en algunas regiones se ha impulsado mucho este diaconado permanente entre indígenas, pero lo viven bastante de manera la pareja y en otros lugares pues no se les da mucho impulso por todos estos temores. Pero bueno, en la Biblia encontramos vestigios de esta realidad diaconal. Antes, y ya yo la vez pasada, pues nombré muchas realidades de la Biblia sobre mujeres presentes en estos ministerios iniciales de las comunidades cristianas. Pero lo que ahora me interesa destacar acá es antes de Vaticano II, hace 60 años, cuando se preparaba Vaticano II, son peticiones que se han hecho. Lo que pasa es que no se les ha querido prestar atención. Obispos como Giuseppe Routolo, León Buenaventura, que era peruano, piden la institución del diaconado incluso para el sexo femenino. Pero esa petición, eso fue en la fase que se llamó antepreparatoria, ¿no? O sea, cuando estaban preparando cómo se iba a realizar el concilio. Esa petición no fue tenido en cuenta en el aula conciliar. O sea que esto del diaconado femenino no es de ahora que estas religiosas de las superioras generales se lo pidieron a Francisco. Desde Vaticano II eso ya se está pidiendo, pero no se presta atención. Juan 23 invitó al laicado a expresar sus opiniones y algunas mujeres, como por ejemplo esta teóloga y feminista suiza, Gertrude Heinzelmann, envió una comunicación a la Comisión Preparatoria sobre el Apostolado de los Laicos pidiendo el diaconado y el presbiterado para las mujeres. Ella publicó un libro, o esa comunicación, Ya no estamos dispuestas a callar y en colaboración con otras teólogas. Lo mandó a los padres conciliares, pero el libro se quedó en la historia, pero no en el aula conciliar. Así, aquí tenemos un montón de testimonios que no me voy a detener demasiado, donde se pide que se tenga en cuenta el diaconado para los laicos, especialmente pues muchas mujeres en la iglesia. Durante todo el concilio 62, 63, 64, se mandó peticiones y pidiendo que se revisara el Código de Derecho Canónico para que no hubiera discriminación a las mujeres, porque lo que dice el Código de Derecho Canónico cuando habla de los ministerios ordenados es pues que solo son para varones.
Como ya dije, el Papa Francisco cambia eso en el ministerio, sí, en los ministerios ordenados menores, lectorado y acolitado. Bueno, pues aquí siguen en esas peticiones y sabemos que a pesar de eso, pues en el Vaticano solo dos documentos se refiere a las mujeres. En Gaudium et Spes, que se dice que no debe haber discriminación en razón del sexo, y también en esa misma constitución, pues se dice que la igualdad de derechos de la mujer en el trabajo, la familia y la cultura. Y en Apostólica Nunctio Citatem, el apostolado de los laicos, pues se pide que las mujeres también participen en esa vida apostólica. Solo son los únicos dos documentos del Vaticano II que explicitan realidades con relación a las mujeres. Pero claro, aquí tenemos que sí, ahí sí que es verdad hacer uso del lenguaje masculino, que es el que con el que nos movemos hasta el sol de hoy en muchas instancias. Entonces, todo lo dicho en Vaticano II, con lenguaje masculino, o sea, solo el nosotros, siempre el masculino, se aplica para las mujeres también, por supuesto. Entonces, pues todo Vaticano II es para todo el laicado y para todo los clérigos, y es para mujeres y varones, por supuesto. Pero como la mujer ha estado en subordinación, pues a veces se necesita esa explicitación porque si no, no queda claro. Cuando se cierra Vaticano II, bueno, recordemos, en Vaticano II no se había invitado a mujeres. Pero es tan evidente que cómo así que no estamos allá, que entonces Pablo VI decide invitar para la segunda sesión a un grupo de mujeres. Ahora, su papel era estar calladitas, ¿no? No tenían nada que hablar y participar más pues de las liturgias y eso, pero no podían pues participar de todas las reuniones de Vaticano II. Tanto es así que, por ejemplo, una de las convocadas al Vaticano II, que fue una teóloga uruguaya que ya murió, Gladys Parentelli, ella decidió devolverse cuando ya llevaba ya como un mes o dos, dijo, pero yo aquí no estoy haciendo nada, yo me devuelvo. Ahora, alguna otra como una mexicana, que no me acuerdo su nombre en este instante, casada, pues digamos que ella no se devolvió, ella estuvo allí y de todas maneras, pues su testimonio como diciendo, bueno, pudimos estar allá, aunque no nos dejaran hablar, estuvimos presentes en tantos momentos, pues entonces también crean esta otra historia de que ya quedó para la historia que un concilio no puede no tener mujeres. Por supuesto, no tenían palabra y menos voz y voto. Pero por eso es que el sínodo, que no tiene la misma altura, por decir así, decisoria que un concilio, pero en el sínodo, que también solo es de obispos, pues se hizo la invitación a mujeres y por primera vez las mujeres tuvieron voz y voto. Eso queda para la historia. No sabemos si se va a repetir un sínodo de obispos donde inviten a mujeres que tengan voz y voto. Esto estamos ahí en stand-by a ver qué va a pasar ahora, qué va a hacer este nuevo papa cuando convoque a otro concilio sobre otro tema. Este tema fue de la sinodalidad, pero cada año se hacen sínodo, cuando convoque un sínodo, creo que dije concilio, cuando convoque otro sínodo, ¿qué va a pasar? Va a invitar mujeres sobre cualquier tema, sobre los jóvenes, sobre la ecología, sobre los sínodos se convocan según las necesidades que se ven. ¿Van a invitar mujeres? Seguramente como asistentes sí, porque la tradición permite que se hagan invitados, pero que tengan voz y voto, ese es el desafío que tenemos ahí detrás. Ojalá que sí. Pero bueno, al terminar el Vaticano II, Pablo VI se dirige a las mujeres y dice, son la mitad de la familia humana, pero repiten los estereotipos de género, ¿no? Su misión es la guarda del hogar, el amor, el amor a las fuentes de la vida, con vocación de entrega, sabe hacer la verdad dulce, tierna, accesible, y es una ayuda y da fuerza al hombre. O sea, ese mensaje realmente visto desde hoy, en ese momento de pronto la gente se alegró, uy, el Papa se dirige a las mujeres y las mujeres se alegraron, se dirige a nosotras, qué maravilla. Pero visto desde hoy en que ya tenemos categorías de análisis como el género, como el patriarcado, etcétera, la pregunta es, ¿ese mensaje rescata, nos libera de los estereotipos de género o los sacraliza?
Sí, las mujeres somos la mitad de la humanidad, pero nuestra función es para el hogar, es para complementar al varón, es para poner en la sociedad y en la iglesia lo que el varón parece que no tiene, pero claro, él tiene los valores y los atributos más importantes y nosotras tenemos esos valores y atributos que hacen más dulce, tierna, accesible la vida. Por supuesto, eso es súper importante, pero ¿solo somos eso? No tenemos la inteligencia, la capacidad de liderar, de llevar los procesos. Eso es lo que está en juego. Y por otra parte, los hombres nos demuestran que ellos también son dulces, tiernos, accesibles, que son delicados, intuitivos. Solo que a veces no les dejamos ser, como lo dije en la primera sesión, porque apenas un hombre intenta ser así, pues ya le decimos, ay, usted parece una mujercita, usted seguro que es gay, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, esos estereotipos de género todavía nos condicionan tanto nuestra mentalidad que inclusive hoy en día mujeres muy liberadas y que en tantas cosas son muy protagonistas, pues siguen teniendo esos estereotipos de género y entonces repiten en sus conferencias o en sus aportaciones. Nosotras como mujeres aportamos esa calidez, esa sencillez, esa... Y sí, debemos aportar eso como seres humanos, por supuesto, pero solo eso es muy ambigua la cosa, pero bueno, estamos en época de cambio y esas épocas de cambio no son fáciles de asumir, de entender y de caminar al ritmo de los cambios. Normalmente nos quedamos atrás porque son tan rápidos que uno no sabe, se desinstala de lo conocido y ponerse a caminar al ritmo del cambio actual resulta bastante difícil. Entonces uno se vuelve muy prudente, se vuelve miedoso, prefiere no meterse en eso nuevo, sino seguir alabando y queriendo lo conocido. Bueno, así pasa en todas las realidades, en todas las instituciones y en todos los problemas. Muchas otras peticiones en el Tercer Congreso Mundial de Apostolado de Seglar en el 67. Otra vez se pide que haya ese estudio doctrinal de la situación de la mujer en el orden sacramental. O sea, eso no es de ahora y del sínodo. La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas vuelve a pedir que adquieran fuerza de ley los derechos del hombre, pero ahí se refiere a mujeres y varones, tal y como se han formulado en la encíclica Pacem in Terris, o sea, es seguir luchando pues por esta igualdad fundamental, por la realidad de los más pobres, etcétera, entre los que están las mujeres, pero sobre todo que sean suprimidas todas las prescripciones y medidas que suponen discriminación de la mujer en el Código de Derecho Canónico. Y esa es la lucha que se tiene ahora. Una de las comisiones del sínodo es justamente sobre el derecho canónico y ellos están revisando un montón de numerales como ese que ya el Papa Francisco cambió de quitar la palabra varones en el Ministerio de Electorado y Acolitado. Ellos están revisando otros numerales, no simplemente referidos a los ministerios, sino por ejemplo en los consejos parroquiales, en el mismo sínodo, o sea, cómo hacer para que esas leyes que da el Código de Derecho Canónico no sean excluyentes de las mujeres, sino que por el contrario permitan su participación y de alguna manera la exijan. Están en eso. Vamos a ver al final ese grupo de estudio qué resultados nos presenta. En consejos presbiterales, en el Consejo Pastoral Holandés, en el Sínodo Interdiocesano de la República Federal Alemana, en fin, se sigue pidiendo la participación de las mujeres en los ministerios ordenados. La Pontificia Comisión Bíblica en 1976 ya estudió el tema de los ministerios y sin embargo, al final, ese informe de la Comisión Bíblica, pues no se publicó oficialmente porque como había opiniones divididas y de todas maneras la voz oficial de la iglesia era que no se le podía otorgar la ordenación a las mujeres, entonces todo ese estudio quedó pues allí guardadito, pero no se dieron pasos adelante. En el Año Internacional de la Mujer, 1975, Pablo VI dio un discurso y bueno, ahí esa es la dialéctica en la que se mueve la iglesia. Sigue reafirmando que no estamos llamadas a los ministerios ordenados, que se identifican con los 12
pero vaya usted a saber si los 12 fueron los 12. Además hubo 11, Judas ya no estuvo, nombraron a otro y además el número 12 representa las 12 tribus de Israel. Si fueron 12 o fueron 13, solo Jesús lo sabe y los discípulos de aquella época. Los escritores sagrados colocan 12 porque 12 significa las 12 tribus de Israel. Entonces, esa primera comunidad cristiana, que es el nuevo Israel, pues según qué escritor sagrado le da mucha importancia a mostrar que con el nuevo movimiento suscitado por Jesús se está cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús es el Mesías esperado. Bueno, aquí Pablo VI pues dice que las mujeres no podemos recibir esas ordenaciones porque no somos de ese grupo de los 12, pero que claro que nosotras sí podemos, estamos invitadas a ser discípulas y colaboradoras, que ellos no pueden cambiar el comportamiento de Jesús frente a la llamada a las mujeres, pero con todo eso que yo les dije en alguna sesión anterior sobre María Magdalena, sobre las discípulas que le servían y le seguían, pues este discurso de Pablo VI queda un poquito en entredicho, porque a nivel bíblico se puede mostrar ese discipulado, esa diferente relación de Jesús con las mujeres, con lo cual, aunque aquí Pablo VI está diciendo que podemos participar en todo, menos en los ministerios ordenados, los datos bíblicos abren mucho más esa perspectiva, con lo cual podríamos decir que podíamos cambiar muchas cosas. Y bueno, aquí seguimos diciendo todo esto, pero yo voy a cambiar de diapositiva porque, bueno, esto es seguir afirmando cómo los documentos de la iglesia mantienen el no, pero los datos bíblicos, teológicos y los signos de los tiempos hacen muy pertinente y como una demanda real el sí. Estamos en esa realidad. Voy a cambiar a este otro, ahora no sé, a esta otra diapositiva que ya se refiere más a lo de la iglesia sinodal. Entonces, miren, en esta foto está Elia Fleta por ahí y estoy yo, porque somos grupos que estuvimos presentes en el sínodo de la sinodalidad, no dentro de la sala, pero sí fuera, acompañando con charlas y todo esto que yo les decía. Esto fue en el 2023. Ahí estábamos justamente en unas reflexiones sobre el diaconado, sobre el ministerio ordenado, invitando a mujeres que estaban en el sínodo y nosotras pues que estábamos promoviendo esa reflexión. Ahí encontramos los trabajos en grupo que estábamos haciendo, etcétera. Pero bueno, lo que quiero mostrar aquí es un poco sobre esto de la sinodalidad, ¿no? Sí, el Papa Francisco convocó este sínodo, que todavía estamos participando de él, y la pregunta es, pues, ¿qué puertas va a abrir este sínodo? Entonces, pues ya sabemos, sínodo significa caminar juntos. La pregunta que nos hacemos, ¿vivimos una iglesia sinodal? ¿En la iglesia se camina juntos? Esas fueron las preguntas del inicio del sínodo. Y entonces ahí también ha salido con mucha fuerza, pues que tenemos el problema del clericalismo, del machismo y que la hora de los laicos, decía el Papa Francisco, que parece que estamos diciendo que llegó la hora de los laicos, pero parece que el reloj se ha detenido. Eso es lo que dice Francisco en sus exhortaciones. Por eso, pues, su esfuerzo por esta iglesia sinodal y por proponer esta iglesia sinodal. La fundamentación para hacer este sínodo de alguna manera está en esa experiencia de las primeras comunidades cristianas, como lo he dicho todas estas sesiones, pero también, por ejemplo, en frases de los padres de la iglesia, como por ejemplo San Cipriano. Nada puede decidirse sin el consejo de los presbíteros y diáconos y sin el consentimiento de todo el pueblo. Entonces, esto es lo que ha motivado el sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo logramos cambiarnos a una iglesia donde todo el pueblo de Dios sienta que tiene que participar para poder tomar una decisión?
Y miren que esto se aplica para los grupos pequeños, ¿no? ¿Cómo hacemos que en todos nuestros grupos, comunidades, asociaciones, todos tengan poder de decisión? Eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo San Cipriano, porque es que resulta que en la iglesia todos tenemos la misma responsabilidad de llevar adelante la misión evangelizadora de la iglesia. Sea que seamos con diferentes compromisos, con diferentes estilos de vida, con diferentes lo que sea, pero resulta que es que todos nos hemos comprometido a llevar adelante la misión evangelizadora de la iglesia. Y eso quiere decir que tenemos derecho a tener voz y voto en los espacios donde se toman decisiones para responder a la misión que el Señor nos ha confiado. Lo importante desde Vaticano II, lo que nos hace más importantes no es el compromiso que asumimos, sino el bautismo. Y por el bautismo, nosotros todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Y esto es lo que nos hace participantes plenos de cualquier decisión eclesial. Nuestros compromisos particulares son porque cogemos ese estilo de vida, porque creemos que por ahí vamos a vivir mal la unión con el Señor o podemos dar testimonio de alguna cosa o podemos, en fin. Pero eso, Vaticano II, por eso quitó de la vida religiosa la expresión vida de perfección o camino de perfección. No, la vida religiosa no es más por hacer votos. Lo fundamental es el bautismo. Por supuesto, es un estilo testimonial que puede convocar a otros a esa radicalidad del evangelio, pero ahí no está en juego la decisión como pueblo de Dios de participar en la misión evangelizadora de la iglesia. Bueno, esto que digo es lo que se está jugando en el sínodo de la sinodalidad y eso es lo difícil para poder asumir. Por eso, aunque en algunas iglesias particulares esto sí se ha acompañado y se está intentando hacer cambios y entonces están revisando sus consejos pastorales y están nombrando a más laicos en los diferentes estructuras de la parroquia o de la diócesis. En muchas ni les interesa qué dijo el documento final, ni han acompañado así con pasión este sínodo y pues lo que desean es como que se acabe rapidito porque quieren seguir sus procesos como siempre los han llevado. Porque esto supone un desinstalarse, esto supone un repensarse de otra manera y esto no es muy fácil. Bueno, si a todo esto le ponemos la perspectiva de género, que es lo que hemos visto en estas reuniones pasadas, pues es donde entonces ya no solamente es el laicado en general, como lo dijimos, alguien hizo una pregunta en la primera sesión o en la segunda. Por supuesto, si todo el laicado no participa de este ser sacerdote, profetas y reyes y de poder responsabilizarse de la misión evangelizadora de la iglesia, y eso se llama el sensus fidelium, el sentido de la fe de todo el pueblo de Dios. Ese sentido de la fe es el que puede discernir y tomar decisiones. Y eso es de todo el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que está en juego detrás. Bueno, pues con la perspectiva de género, por supuesto, varones y mujeres laicos están llamados a eso. Pero como a las mujeres explícitamente. Inclusive, por ejemplo, el diaconado permanente es para varones, pero no para mujeres. Entonces, como a las mujeres explícitamente se nos niegan muchas posibilidades, pues por eso hay que trabajar con estas categorías para intentar que podamos vivir esta plenitud del bautismo. Aquí está esto, esa eclesiología que hay detrás del sínodo de la sinodalidad, es una eclesiología de comunión donde el sensus fide de todo el pueblo de Dios es el que tiene el derecho y el deber de discernir. Esto ya en la teología feminista, por ejemplo, de Elizabeth Schussler Fiorenza, que yo les hice referencia sobre la hermenéutica feminista, ella hablaba del discipulado de iguales, una iglesia de mujeres, recuperar su presencia bíblica y constituir una resistencia y transformación de las estructuras patriarcales. Por iglesia de mujeres no quiere decir que estemos solo mujeres, pero quiere decir que las mujeres sean explícitas, que no se nos invisibilicen la masa del pueblo de Dios,
porque como hemos estado excluidas, necesitamos salir a la luz, por decir así, para que no se invisibilice nuestra presencia en eso. Es que estoy leyendo arriba, por eso me quedé como, porque dice su función de compartir las pantallas está en pausa, pero espero que ustedes estén viendo las diapositivas, ¿verdad? Supongo que sí. Bueno, ya casi voy a terminar de todas maneras. Entonces, la sinodalidad resitúa la comunión apostólica, la colegialidad entre obispos y entre el obispo de Roma, y por supuesto entre todo el laicado, y por eso reconocer la figura de María Magdalena como apóstola, pues no es una cosa menor, porque entonces, si ya se le da a ella ese estatus, esos 12 apóstoles parece que se convierten en 13 con María Magdalena. Y entonces, a ver, sigue valiendo el argumento de que solo los 12 pueden ser ordenados, pues en el sentido de varones, cuando reconocemos en una mujer esa misma categoría de apóstol. En fin, todo eso es lo que sigue en juego. No sé si ya les mostré esa foto en una presentación anterior, creo que sí, pero bueno, es que es una foto simbólica, ¿no? Porque es la primera vez que mujeres van a participar con voz y voto en un sínodo que era solo de obispos. Y aquí, pues es un sínodo donde 54 mujeres tuvieron posibilidad de votar el documento final que Francisco lo consideró magisterio. Por supuesto, magisterios, hay muchos magisterios con diferente nivel de obligación. Ese documento pues es magisterio, pero no es igual que un documento que sale del sínodo, ni un documento, perdón, del sínodo, de un concilio o de si el Papa habla es cátedra, no, no tiene el mismo valor, pero es un documento magisterial y el magisterio episcopal siempre ha sido, pues, de alguna manera obligante moralmente para la iglesia. Pero bueno, Consuelo, ¿cómo es? Consuelo, por favor, Consuelo, Sí, no se están viendo las diapositivas. sí es que, espera, por eso es que parecía que su Se han función, cortado en la 15. uy, ya no sé ni cuál era, pero espera, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir un minuto. ¿Se está viendo? Sí, gracias. Bueno, yo no sé por qué, sí, por eso yo antes dije que me parecía, vi un letrero amarillo ahí que decía que como que no estaba compartiendo, pero no supe por qué. Seguro se cortó la internet por un momento. Pero bueno, ya casi voy a terminar. De todas maneras, todo esto que yo he dicho de la vivencia de la sinodalidad, pues para llegar a hacerlo realidad en algún momento, sin lugar a dudas, hay que superar ese clericalismo, hay que participar, o sea, el laicado y por supuesto las mujeres en los niveles de decisión. Es que miren, vuelvo a lo del laicado. Por ejemplo, en la Comisión para América Latina, uno de de las oficinas allá de Roma, desde tiempos inmemorables, por decir así, había un laico secretario de esa comisión que se llama Carraquirri, es su apellido. Em, Siempre estuvo, es un hombre casado, laico, pues bien conservador, pero siempre estuvo como secretario y nadie se escandaliza. Por primera vez Francisco nombró una mujer. Es una argentina que se llama Emil Secuda. Pero curiosamente nombró una mujer y bueno, este Carraquirri ya realmente había cumplido 1000 años allá, ya acababa su gestión y entonces nombraron también a un varón que se llama Rodrigo Guerra. Entonces, en este momento, la Comisión para América Latina tiene dos secretarios. Siempre tuvo solo uno, un laico varón. ¿Y por qué cuando nombran a una mujer parece que tienen que nombrar también a un varón? Son las preguntas que hay detrás. O la subsecretaria del sínodo, la hermana Natalia Becker, por primera vez una mujer, pero resulta que nombraron a un subsecretario, que es un agustino, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Eh, entonces, muy bien, están nombrando mujeres en puestos importantes de allá de Roma, pero cuando nombran mujeres
como que nombran también a un varón, pero en otros momentos han existido varones laicos y no hubo necesidad de nombrar mujeres. Bueno, eso se llama clericalismo, eso se llama esa resistencia a que las mujeres a la hora de la verdad ocupen puestos importantes y lo hagan solitas, sin necesidad de que haya un varón a su lado, no sé cómo decir. Ahí es donde hay muchas cosas que son muy complicadas y hay que discernirlas mejor. Pero bueno, para que las mujeres realmente puedan, y en la iglesia se viva la sinodalidad de un laicado, varones y mujeres participando plenamente, superar el clericalismo, participar en los niveles de decisión, saber que encontrarnos es más que estar juntos. Y esto viene un poquito a lo de la decisión que antes yo decía. Mientras no se tomen decisiones, que todos los miembros puedan participar de alguna manera en la toma de decisiones, todos los demás espacios donde decimos, pero es que aquí estamos juntos, pero es que aquí ellos pueden hablar, pero es que aquí ellos nos dan sugerencias, pues no es sinodalidad. Es un espacio muy bueno, qué chévere que haya eso. Además hay que fomentarlos y todo eso, pero la apuesta va más allá. ¿Cómo hacemos para que haya esa participación plena en las estructuras eclesiales? Bueno, y en ese mismo sentido, escucharnos es más que oír, discernir como ejercicio continuo para responder a los signos de los tiempos. Bueno, ya lo hemos dicho hasta el saciar. La iglesia reconoce la indispensable contribución de de la mujer, pero lo que pasa es que nos estereotipa en que nuestra feminidad pues se expresa en ese modo particular de vivir la maternidad y de tener esos atributos femeninos. Ahí se matiza un poquito, ¿no? La especial atención femenina hacia los otros que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, pero a fin de cuentas nos equipara solamente con la maternidad. Y como ya lo dijimos, en Querida Amazonía, pues se niega lo que se pide de los ministerios ordenados para las mujeres y se pone como excusa que es que nos van a clericalizar y que pues nosotras podemos hacer nuestros aportes sin necesidad de los ministerios ordenados y que si nos ordenan nos van a desviar de lo que nosotras somos, que somos femeninas y tenemos esos valores para aportar a la iglesia, para complementar esa frialdad de lo masculino. Entonces llegamos nosotras a poner esa ternura. Eso es lo que a la hora de la verdad se respondió en Querida Amazonía. Por eso esa exhortación que tiene 4 capítulos y se expresa como sueños, ¿no? El sueño ecológico, el sueño eclesial, el sueño social y el sueño, ahora no me acuerdo cuál es el cuarto, cultural. Y entonces en los comentarios luego así de pasillo, por decir así, se hablaba, esa exhortación tiene 3 sueños y una pesadilla, porque cuando llega el sueño eclesial, que es hablar de los ministerios ordenados para las mujeres, ahí el Papa repite que no, que eso no se puede. Entonces, pues es una pesadilla y no es un sueño. Y bueno, detrás de todo esto, que eso es lo que se sigue como trabajando es eso que ya dije también en otra sesión. Francisco apeló a una figura dada por un teólogo, von Baltasar, que la iglesia tiene 2 principios, el femenino y el masculino. Entonces el masculino parece que se identifica con el clero y por eso solo los hombres pueden ser clérigos, porque además, como se supone que actúan en persona Christi cuando se consagra la Eucaristía y cuando se perdonan los pecados, entonces se dice el sacramento externo tiene que ser el de un varón para no confundir. Pero la pregunta es, ¿se actúa en persona Christi del Jesús de la historia que fue varón o en persona Christi del Jesús resucitado que no es varón ni mujer? Como todos nosotros cuando resucitemos o Dios mismo que no es varón ni mujer. Esa es la manera encarnada de ser como personas, pero la manera resucitada es un cuerpo transformado. Y eso quiere decir donde no haya ninguna limitación, donde no haya ninguna exclusión, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están esos graves problemas. Conclusión, pues siempre nos tenemos que seguir preguntando cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde lo local a lo universal, ese caminar juntos que permite a la iglesia anunciar el evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada
y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal. Y pues como ya lo he dicho en otros ejemplos, por supuesto, esa iglesia universal quiere ser sinodal, pero si en los pequeños espacios eclesiales, llámese grupo, llámese parroquia, llámese diócesis, no trabajamos por construir estructuras sinodales, no pensemos que se va a cambiar la iglesia universal. Los cambios pues vienen normalmente de abajo hacia arriba, aunque claro, cuando arriba se da alguna estructura y facilita el cambio. Si se cambia el derecho canónico, facilita el cambio. Pero como eso es más difícil, tenemos que hacer mucha praxis anterior para que luego se cambien las realidades más universales. La respuesta a estas preguntas, como ya lo he dicho durante todas estas 5 sesiones, pues tiene que incluir explícitamente a las mujeres. De lo contrario, la sinodalidad es un barniz superficial y no un modo de ser y vivir eclesial. Sin la inclusión plena de las mujeres en el ser y quehacer de la iglesia, no será posible la sinodalidad en la iglesia. Bueno, pues con esto yo quiero terminar este curso. ¿Cuál es la presencia de las mujeres en la iglesia? Estamos presentes en la Biblia, estamos presentes en la praxis de Jesús, estamos presentes en las primeras comunidades cristianas, estamos presentes en los movimientos que han conseguido derechos para nosotras y estamos en lucha para que la iglesia actual reconozca esa igualdad fundamental de varones y mujeres a todos los niveles, no solamente a nivel de participación en los estadios no ordenados, por decir de alguna forma, sino también en los estadios ordenados, pero no por querer clericalizarnos, sino por prestar el servicio de los ministerios. Los ministerios no son un honor, sino un servicio. Pero por supuesto hay que recrearlos y quitar todo ese clericalismo del que se han vestido los ministerios ordenados hasta el día de hoy, de diácono, de presbítero, de obispo, de papa, toda esa pleitesía que les rendimos, todo ese honor que parece que conllevan y que recuperen lo que tienen que ser, servicio a la comunidad. Ellos están a nuestro servicio, no al revés, o sea, al servicio de todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, tienen que escucharnos, tienen que consultarnos. Y nosotros también, desde la humildad del bautismo recibido, por supuesto, hacer estos aportes sintiéndonos corresponsables de lo único definitivo, que es la misión de evangelizar. Todas las instituciones son pasajeras. Los grupos no son para siempre, ni la misma iglesia va a quedar para siempre en la eternidad. La iglesia es una encarnación humana del misterio divino y el misterio divino es la comunión definitiva con Dios. Aquí en este mundo tenemos que vivir con estas estructuras, pero estas estructuras tienen que luchar por parecerse cada día más a ese misterio divino. Y ese misterio divino no es más que comunión, igualdad fundamental, respeto y aceptación de todos y participación plena de todos los miembros de la iglesia, varones y mujeres, en las decisiones que conllevan la vida y la misión que nos confió Jesús a todos sus discípulos y discípulas. Bueno, dejo por aquí y pues ya quedamos para cerrar este espacio que hemos tenido estos 5 días. Gracias, Consuelo. Gracias por este cierre tan extraordinario que nos has hecho de este ciclo de encuentro de las mujeres en la Iglesia. Mm, Ahora tenemos unos minutos para dialogar sobre todo lo que nos has transmitido y lo que nos has hecho pensar.